Buen día tengan todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Justo a Tiempo. Bueno, pero hoy es un día muy especial porque está con nosotros nuestro compañero Roberto Quintanilla, desde El Salvador hasta California y para el mundo. Bueno, es un placer tenerte aquí, Roberto. ¿Cómo Amén. has estado? Bien, gracias por la invitación. No. Gracias a ustedes por estar nuevamente aquí. Estuve ya con ustedes en los 21 días de oración, un día orando. Sí. Entonces ya nos conocemos un poquito. Poquito. Ya somos de casa. Somos de casa. Pues Roberto, pues para empezar de una vez, nos gustaría que nos platicaras. Sabemos que eres de El Salvador. Sí. Y nosotros hace poco fuimos en misiones. Y para mí El Salvador fue una sorpresa. Es un lugar hermoso. Sí. Hermosísimo. Es bonito nuestro país. El Señor está obrando y pues, ¿qué podemos decir? Así está es. muy hermoso, muy hermoso. Y que platícanos qué te recuerda o alguna historia bonita de El Salvador de tu niñez que te recuerde. Bueno, mis amistades, mis amigos de la iglesia, con los que jugábamos, con los que crecimos. Recuerdo que cuando estábamos pequeños, no tan pequeños, una edad de 14, 15 años, nos íbamos después del ensayo de la alabanza. Un hermano tenía un Pickup, otro amigo tenía un Pickup no nuevo, muy viejo. Y el papá de un amigo de nosotros trabajaba en un club que le llamaban el Club Alemán. Era de gente alemana que vivía en El Salvador. ¿Oh, sí? Y ese club tenía piscina, cancha de tenis, y su papá trabajaba ahí de mantenimiento. Entonces, después del ensayo de la iglesia, el día sábado a las 9 de la noche, agarrábamos camino para el club porque nos dejaban entrar a bañarnos, a estar toda la noche jugando en la piscina, jugando básquetbol, jugando fútbol. Pero no teníamos dónde dormir, dormíamos así en las bancas afuera porque nos íbamos con lo que íbamos, y a las 6 de la mañana teníamos que regresar corriendo el domingo porque teníamos que irnos a cambiar porque a las 7:30 teníamos que estar ya en la iglesia. Entonces eran experiencias que no son inolvidables, ¿verdad? Poder disfrutar sanamente con nuestros amigos, era bonito. Ay, qué hermoso, sobre todo el clima de El Salvador, ¿no? Muy bonito, muy tropical, no frío. Muy o sea, que no se congelaban en la noche. No. En esa edad nadie se congela. ¿Cuántos años tiene viviendo aquí en 25 años. ¿Cuántos años tenía cuando se mudó de El Salvador para California? Estaba un poquito ya mayor, arriba de los 20. Para que ustedes hagan el cálculo ahí. Oye, casi llevamos medio siglo de vida. ¿Y platícanos cómo conociste al Señor o cuál fue tu experiencia? ¿Desde cuándo? Que creo que tienes muchos años, ¿no? Sí, pues realmente mi experiencia en el Señor, yo crecí en el Evangelio, ¿verdad? Gracias al apoyo de mi mamá, ¿verdad? Ella fue la que me guió, como muchos, ¿verdad? Vengo de un hogar disfuncional, ¿verdad? Donde papá no está, la ausencia de un padre, o muchas veces está y no está. Pero mi mamá tomó la decisión desde pequeño de encaminarnos en el Señor, y yo recuerdo que prácticamente mi niñez yo la vivía en la iglesia. Dormíamos en iglesia, estábamos en iglesia todos los días, lunes había algo que hacer, miércoles había algo que hacer, martes había algo que hacer. Entonces nuestra niñez con muchos de mis amigos fue la iglesia, estar en iglesia, ¿verdad? Éramos muy apasionados del fútbol, pero siempre nuestra prioridad era la iglesia. Y no es porque quizás fuéramos los más santos, sino que el problema era de que en esos tiempos, ir a una cancha de fútbol en nuestros países, en la iglesia, era pecado. Y si te veían como joven yendo a la cancha de fútbol y no a la iglesia, ya era seguro que nos daban una buena regañada. Entonces, nuestra vida fue prácticamente estar en la iglesia, y ahí crecí. ¿Y era una misión extranjera o...? No, de hecho era una iglesia establecida. El pastor de nosotros llegó joven a la iglesia, llegó soltero. Y él empezó la iglesia con puros niños. Ay. Esa fue su primera generación de creyentes. Él vivía en una casa que en ese tiempo él vivía enfrente de una cancha que habían hecho ahí de fútbol, y nos llevaba a jugar ahí fútbol a nosotros los niños. Jugábamos ahí toda la tarde y luego nos íbamos a su casa de él y ahí comíamos. Él nos daba comida a todos y ahí nos quedábamos a dormir. Entonces después nos llegaba
llevaba a la iglesia, que en realidad no era una iglesia, sino que la iglesia empezó en esa casa. Luego él compró un terreno donde era un predio, habían árboles, no había nada. Y hizo un espacio para que se fuera abriendo un terreno. Y ahí los niños empezamos a ir a la iglesia y los niños empezaron a llevar a sus papás, a sus mamás, y se fue haciendo así la iglesia y la iglesia fue creciendo. Y básicamente ahí fue donde estuve 25 años en una sola iglesia, en una sola iglesia. Luego vimos crecer la iglesia, íbamos creciendo obviamente, ¿verdad? Como jóvenes, y empezó el proyecto de ya construir el templo. Y me acuerdo de que en otro pick-up que otro hermano tenía también, muy viejo también, ¿verdad? No habían pick-up de ese tiempo nuevos. Decía el hermano, el pastor decía, bueno, tenemos una misión, tenemos que hacer la fundación de la iglesia, pero para hacer la fundación tenemos que conseguir las piedras más grandes que podamos en el camino. Entonces nos íbamos en el pick-up en todas las colonias, en todos los barrios, en todas las veredas a buscar piedras. Esa era la misión, y llegábamos con las piedras, y pues cuando ya teníamos muchas piedras, las hicieron la fundación y levantaron la iglesia. Son experiencias que aprendimos a vivir de nuestra niñez, ¿verdad? Como jóvenes. Ay, me gustaría, no sé, sabemos que Dios te usa mucho en la alabanza. ¿Alguna alabanza que te acuerdas que cantabas cuando estabas chiquito? Porque ahorita estábamos escuchando unas canciones, unas alabanzas que yo dije ahorita, ay, mira, esa yo la cantaba cuando estaba más joven. Sigo siendo joven, ¿verdad? Pero... Bueno, en el tiempo cuando nosotros empezábamos a cantar, cantábamos muchas canciones del himnario. Los himnarios son libros donde están canciones traducidas, muchas del inglés al español, porque se empezaron con las iglesias americanas y luego ellos fueron a evangelizar y se tradujeron al español. Y cantábamos una que nunca se me va a olvidar, la alabanza número 75 del himnario. Dice, cuando la trompeta suene en aquel día final. Dice, exacto. Y el coro decía, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces, esas eran parte de nuestra niñez, y luego pues ya vino la era de Marco Witt, Danilo. ¿Tenían instrumentos? De hecho, fíjate que cuando nosotros empezamos no teníamos nada. El único que tenía instrumento y el único que tenía literalmente un techo era un hermano que tocaba la guitarra, porque a él le habían puesto una lámina para que no le diera el sol y él tocaba la guitarra. Y los demás pues al aire libre, lloviera y hiciera sol, nosotros nos quedábamos nada, sin nada. Luego fuimos creciendo y los mismos niños de edad empezamos a decir, bueno, aquí entró el por uno entra siempre el deseo de aprender. Un hermano aprendió a tocar el piano y ese empezó a hacer otra generación, y empezamos ya a traer instrumentos. Otra casita. Ya íbamos haciendo, sí, de hecho sí, ya se extendió el altar. Ya solo el altar tenía techo de lámina, por supuesto, y todo el pueblo no tenía techo. Pero ya íbamos creciendo y la iglesia fue formándose. Los jóvenes empezaron a ser ya no tan jóvenes, los niños empezaron a crecer y se fue formando lo que era la iglesia local. Así es que una experiencia. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Se llama Iglesia de Dios, en la colonia Bosques del Río. ¿A qué edad recibiste la guitarra? Fíjate que cuando nosotros empezamos, yo me acuerdo que yo no tocaba, no cantaba, no sabía nada de eso, pero pues yo miraba a mis amigos, entonces a mí me gustaba andar involucrado en todo. Y los ancianos, ellos tenían un grupo de cuerdas, le llamamos nosotros, donde tocaban guitarras acústicas con cantos antiguos. Entonces un hermano muy, muy querido, uno todavía vive, pero el otro ya falleció, que era el hermano Víctor y el hermano Lucas Nolasco. Ellos eran como los líderes del grupo de cuerdas. Entonces ellos, las vigilias eran de puro coritos antiguos y era así. Entonces él agarró cariño conmigo porque como yo venía de un hogar separado, donde verdad no tenía la figura de un papá, entonces yo buscaba la figura de un papá en un hermano, en un líder, en el pastor. Entonces me apegué a ellos y el hermano, me acuerdo que el hermano Lucas decía, bueno, vamos a enseñar a los jóvenes que quieran aprender a tocar guitarra. Y así fue que nos empezamos a meter, y a medida que nos fuimos metiendo, unos aprendieron a tocar guitarra, otros bajo, otros a cantar, y así fue como empezamos todos a desarrollarnos en el ministerio. Okay. Roberto, ¿y cómo un joven busca esa figura paterna, sabiendo que también tiene un padre que es Jesús? Bueno, si no lo tienes físico, o no lo entendías, o cómo un joven busca una figura paterna terrenal. Mira, el problema más grande cuando un joven busca una figura paterna fuera del hogar
es porque dentro del hogar no la ha encontrado. Pueda que haya un padre, ¿verdad? Pueda que haya una mamá o un papá, en este caso un padre, pero cuando no hay ese amor, o cuando tú vienes de un hogar donde ha sido de abuso, ¿verdad? Donde han habido cosas que han afectado tu vida, tú sientes que vas a la iglesia y encuentras ahí en los hermanos el amor que no encuentras en casa. Sí. Especialmente el amor de un padre. La caricia, el abrazo, el decir tú puedes hacerlo, la motivación. Entonces la encuentras o la buscas, ¿verdad? Porque en realidad nunca la encuentras. Te voy a ser honesto y más adelante pues se lo voy a poder explicar mejor. No lo encuentras. Tú buscas una figura paterna. Y en la juventud, pues uno sí sabe que Dios es el que te cuida, que te protege, pero siempre como persona, como joven, como niño, quieres sentir a alguien que te dice que te quiere, o que te apoya, o que está contigo. Entonces yo buscaba la figura paterna en los pastores primeramente, ¿verdad? Que eso me afectó mucho hasta aún ya a mi edad adulta por muchas cosas, o en los líderes o en hermanos. Entonces yo tenía la ventaja de que no sé por qué, pero siempre quizás porque ellos mismos veían, los hombres de la iglesia siempre me miraban a mí como un hijo. Entonces me cuidaban, habían hermanos que me cuidaban, habían hermanos con los que yo cuidábamos la iglesia, porque como era una iglesia que empezaba, se robaban todo. Entonces se formó un grupo para cuidar la iglesia en las noches. Y siempre me tocaba a mí con hermanos adultos. Entonces con ellos yo convivía y dormía a la par de ellos, o sea, estábamos cuidando la iglesia y hablaba con ellos y yo los escuchaba. Entonces siempre crece ese amor, ¿verdad? Por esas personas que tú sientes que están contigo. Y así fue como yo encontré mucho. Y en ese transcurso del tiempo, ¿usted tenías convivencia con tu papá de alguna manera? O sea... Sí, pues en nuestro hogar fue un hogar disfuncional donde crecimos con él, pero él por tiempo se iba, regresaba, se iba, regresaba, y entonces la relación con él no era la mejor. Él no conocía al Señor, solo mi mamá conocía al Señor y mis hermanas y yo. Entonces, bueno, somos 4 hermanos, 3 hermanas y yo. Entonces la relación con él no era la mejor, ¿verdad? De niño yo me recuerdo muchas cosas que me pasaron, ¿verdad? Con él. Ahora quizás yo las entiendo de una manera diferente porque encontré la verdadera solución en Jesús. Pero desde pequeño yo me hacía preguntas como ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué él hace esto conmigo? ¿Por qué me golpea? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me abusa de esta manera si yo no le he hecho nada? Yo me consideraba un niño normal, ¿verdad? A pesar de que al lado mío crecían amiguitos míos que se hacían de las pandillas, que se iban de la casa, que buscaban la droga, el alcohol o otras cosas. Yo lo único que hacía era buscar la iglesia, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque en esa situación mi salida o mi refugio no fue la calle, no fueron mis amigos que crecieron conmigo y que ellos luego se hicieron ladrones. Muchos murieron en ese caminar. Pero mi refugio siempre fue la iglesia. Entonces, gracias al Señor que eso sucedió. Entonces, eso hizo que mi relación con mi papá no fuera la mejor. Pasaron años donde no era la mejor relación. Y a medida que iba creciendo, habían cosas que fueron muy duras, ¿verdad? Que me hicieron alejarme, porque soy honesto. Aunque crecí en el Evangelio, yo había había un rencor, había un enojo. Había cosas que habían dentro de mi corazón que yo las tapaba, pero que sí estaban ahí. Ahí estaban. ¿Hay algo en especial que te recuerdas de, no sé, algo que dices, me acuerdo de esto que pasó, algo que te dolió mucho? Sí, hay muchas. De hecho, yo las había anotado algunas. Tal vez no las voy a compartir todas, pero una de las que más me afectó a mí, y creo que me afectó mucho porque mi autoestima bajó, mi carácter cambió. Era una persona muy no violenta porque no me peleaba con toda la gente, pero sí muy enojada. O sea, era como explosiva, pero por la situación que vivía. Recuerdo una vez que yo iba a la escuela, quizás como no más de 10 años, 11 años, menos quizás. Yo me acuerdo de que
ese fin de semana había una reunión de padres de familia en la escuela, un sábado. ¿Cuántos años tenías más o menos? Unos 10 años. Porque me acuerdo que en la escuela, esa semana que estábamos en la escuela, yo tenía unos libritos para colorear. Entonces en la clase, en vez de estar poniendo atención, me estaba tan emocionado con esos libritos que me puse a colorearlos y a jugar con mis amigos y no puse atención. Cuando llegó la reunión, mi papá nunca había ido a una reunión de la escuela, nunca, era solo mi mamá. Pues yo dije, solo era reunión de padres de familia, no iba el hijo, solo el papá, donde le daban las calificaciones a los padres y hacían comentarios de cosas que los hijos estaban haciendo, como cualquier reunión. Pues yo dije, pues no estoy mal, no iba tan bien en las notas, porque no fui el mejor alumno, pero tampoco iba tan mal. Entonces, yo me acuerdo que esa mañana, fue un sábado, bien me recuerdo, yo estaba limpiando, mi mamá me había dicho, ponte a limpiar la juguetera, que le llamamos así, donde estaba el televisor en la sala, el equipo de sonido, yo estaba sentado. Tenía todo menos juguetes. Bueno, no, la verdad que no tenía muchos juguetes porque lo mío era más de andar jugando pelota en la calle, entonces los juguetes era como que nada, muy aburrido. Entonces yo estaba limpiando sentado en el suelo, como en una posición así en el suelo y limpiando, como aquí de espaldas, y atrás de mí estaba la puerta de la entrada de la casa. Y yo recuerdo que abrieron la puerta, pero la abrieron de una manera muy violenta. Y yo miré que venía mi papá, pero yo no puse atención a nada de eso y seguí limpiando. Cuando de repente yo me acuerdo que él se acercó y me pegó una gran patada aquí en la espalda, que del golpe que me pegó me hizo levantarme y me empezó a pegar. No me decía nada, él solo me empezaba a pegar y pues yo de niño, cuando sentí el golpe, solo me acuerdo que me di la vuelta y me empezó a pegar y me pegaba en la cara, y me pegaba como que yo fuera un hombre, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en la casa había como una esquinita de 2 paredes ahí, donde yo me metí en esa esquinita. Entonces él me seguía pegando, entonces yo levanté las manos para cubrirme porque me estaba golpeando la cara y me dijo, con que me levantas las manos para pegarme, y me hizo que mis puños se cayeran de tanto golpe y me empezó a golpear, y empezó a golpearme. Y pues yo no hallaba qué decir, yo me acuerdo que yo solo lloraba, yo solo sentía los golpes y la sangre que me caía en la cara. Y de ahí mi mamá se metió, ¿y por qué le estás pegando? Y dijo, no, es que me acaban de poner en vergüenza con todos los padres, que no pones atención en las clases. Y fue un shock para mí, aparte de la golpiza. Entonces ya luego después, durante la semana, pues yo ya llegué a la escuela y pues todo golpeado, morado. Y la profesora me dijo, ¿qué te pasó? Y pues yo le conté y le dije, pues no sé qué le dijeron. Pues yo niño, ¿verdad? Y la profesora se puso mal porque la única razón que le habían dicho a él era que yo estaba bien, que era un niño normal, pero que en esta semana había habido una situación de que yo había estado coloreando mucho y no había puesto atención. Esa fue la razón por la cual pasó esa situación. Entonces, así como esa, hubieron muchas que yo me generaba mucho dolor. Hubo otra ocasión donde yo me acuerdo que ese día me dijo, cuando venga del trabajo quiero que haber encontrado todos tus zapatos bien lustrados. Entonces yo dije, pues ya sabía que si no lo hacía, lo que me esperaba. Entonces yo me acuerdo que con un gran esmero los lustré y los lustraba, y yo casi que era un espejo mis zapatos, más que todos los de la escuela. Pero yo no contaba que esa noche él iba a llegar tomado, que iba a llegar borracho, que iba a llegar como a la 1 de la mañana. Yo estaba dormido en mi cuarto. Yo dije, bueno, no tan dormido porque esperando que él viniera, porque dije, yo quiero que vea mis zapatos que están bien lustrados. Pero no fue eso lo que pasó. Cuando él entró tomado, entró borracho, pegándole a mi mamá, entró a mi cuarto y miró los zapatos. Y cuando miró los zapatos yo dije, pues todo está bien. Yo me acuerdo que me levantó de la cama otra vez, me tiró al piso y me dijo, estos zapatos no están lustrados, y me empezó otra vez. Me empezó a golpear y a golpear y a golpear. En la siguiente mañana, eso fue a la 1 de la mañana, cuando él se fue al trabajo, me dijo, cuando venga, quiero que hayas limpiado toda la yarda de atrás de la casa. Teníamos árboles grandes teníamos un árbol de aguacate, un árbol de mango grandísimo y otros árboles. Y me dijo, no quiero ver ninguna hoja en el suelo. No, pues ya me habían dado un día antes. Te imaginas, yo pasé casi todo el día limpiando hasta el polvo de la tierra. Pero en la noche, cuando yo me fui a dormir, se vino una tormenta. O sea, te puedes imaginar, se vino una tormenta con viento. Y pues yo dije, no, pues yo ya limpié, ya no es mi problema si se ha ensuciado o no. Ya ni salí a ver por la tormenta.
Cuando yo vi que él entró otra vez, tomado y borracho, no entró al cuarto, sino que se fue directo atrás de la casa. Y cuando yo vi que regresó y tiró la puerta, dije yo, ya sé lo que me espera. Y fue otra vez. Y eso era algo constante y era algo que ya se había vuelto algo diario en mi vida. Golpes y golpes y más golpes y palabras ofensivas, y en vez de recibir yo el amor de un padre, yo no conocía eso. Llegó honestamente a mi edad muy adulta, 40, 45 años, donde yo nunca recibí el abrazo de un papá. Y era muy duro para mí poder, pues, acordarme de esas situaciones, ¿verdad? Y ahora las recuerdo porque, pues, no se olvidan. Pero fueron duras en ese momento. Pero entonces te empezó a pagar desde los 10 años o desde antes, yo creo, ¿no? No, desde antes de los 10 me acuerdo yo. Okay. Pero sí, por lo que oigo de mis hermanas, siempre fue así un poco dura la situación. Pero fue por la misma... Ahora entiendo que quizás porque él no conocía del amor. ¿Pero él era militar o algo así? No. Bueno, trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero una persona normal. Robert, ¿encontrabas tú algún refugio, digamos, a esa edad en particular, como a los 10 años? ¿Encontraste tú, tienes recuerdos de un momento donde te refugiabas en la iglesia con los hermanos? Sí, sabes que hoy venía pensando eso. Me acuerdo una vez que y ese día había en la escuela nos llevaban 2 veces al año de excursión, que le llaman. Nos llevaban al parque y todo eso. En la mañana hubo antes de irnos a la escuela con mi hermana mayor que yo, que también sufrió mucho, mi papá se pelearon bien feo. Cuando te digo de pelear, era que todo el tiempo él le pegaba a mi mamá. Entonces, y pues nosotros también fuimos en la colada. Y me acuerdo que llegué llorando a la línea del bus, y la profesora me miró y me decía, ¿por qué estás llorando? Y con mi hermana nosotros temblábamos y llorábamos. Y nos llevaron al parque a pasear. Luego regresamos. Cuando regresamos siguió. El problema fue tan grande que salimos huyendo. Y el único refugio que encontrábamos era la iglesia. Y como el pastor en ese tiempo, él prácticamente estaba pendiente de todas las almas que tenía. O sea, era una iglesia pequeña y él conocía en cierta manera nuestra situación. Me acuerdo que nos fuimos y nos refugiamos en la iglesia. Y nos quedamos en la iglesia esa noche, como 2 noches ahí con mi mamá. Y pues a mí me daba un poquito de pena, ¿verdad? Porque pues yo ya iba creciendo un poquito más. Y la iglesia era el lugar de refugio. De eso hablaba, de refugio emocional, de refugio espiritual entre los hermanos, entre los adultos. Sí, imagino que mi mamá también y mis hermanas, hablo por mí en esta hora, yo encontraba en ellos el refugio. Por eso yo literalmente pasaba de lunes a domingo en la iglesia, todos los días. Para mí era estar en la iglesia. Yo aprovechaba toda actividad que había en la iglesia. Los lunes sí decían, va a haber ayuno y oración en la iglesia, se va a abrir el templo a las 5 de la mañana y se va a abrir a las 7 de la noche, o se va a cerrar a las 7 de la noche. Para mí era felicidad, porque si yo puedo estar ahí en la iglesia. Y entonces yo encontraba en la iglesia el refugio y el amor que yo no encontraba en la casa. Sí lo encontré en hermanos, pero eso luego se vuelve un problema, porque pierdes tu identidad, pierdes la identidad de un hijo. Entonces buscas amor en esta persona, y si esta persona te falla o si esta persona no te corresponde, porque dice, bueno, tampoco, ¿verdad? Vas con otro y ese ciclo me pasó a mí, ¿verdad? Y llegué a la edad de adulto también pensando eso, tengo que quedar bien con los pastores, tengo que quedar bien con el líder, porque inconscientemente yo buscaba la aprobación, porque decía, como en mi niñez no encontraba la aprobación de un padre, la buscaba en un adulto de mi niñez, y sentía que si yo no hacía algo me podían rechazar, y yo no quería eso. Entonces sí me afectó en esa área muy, muy fuerte. ¿Y tú sabías? Es que me imagino en nuestros países que sobre todo esos casos son tan comunes. Sí, yo pienso que son, desearíamos que en ese tiempo ya no. O no hay suficiente ayuda, ¿no? También.
También, pues son épocas muy diferentes. Hoy me imagino que es diferente, ¿verdad? Las leyes son diferentes también, ¿verdad? No había ayuda, ¿verdad? Y son casos muy, pienso yo, bueno, yo podría decir comunes, pero cuando analizo y veo la vida de mis amigos, digo, bueno, no era tan común porque, o sea, no, mis amigos no tenían ese problema. Yo veía a mis amigos que con sus papás y todo eso. Yo deseaba, yo anhelaba que mi papá un día fuera conmigo a la iglesia. Mi sueño era ya cuando yo ya estaba un joven adolescente que ya cantaba en la iglesia, mi sueño era de que él llegara un día a verme cantar. Entonces yo decía, ojalá un día pueda venir. Y como los sábados eran cultos de jóvenes, entonces siempre me tocaba dirigir con los jóvenes, yo decía, ojalá que él pueda venir porque hoy no trabaja, hoy puede estar en la casa. Y recuerdo una vez que él fue, me dijo, yo lo invité y me dijo, voy a ir. Yo pues llegué temprano a la iglesia esperando que él llegara. Cuando yo estaba empezando a cantar, yo miré que él entró. Bueno, él venía por la puerta. Pues yo me alegré como todo niño, pues uno se olvida en ese momento de las situaciones, pues. Y yo me acuerdo que él entró y se sentó en la última silla, pegado a la puerta de la iglesia. Pero solo se sentó por menos de un minuto y se paró y se fue. Entonces yo cuando miré eso me impactó, porque dije yo, wow, lo que yo siempre he deseado, que él me vea, porque no ando haciendo cosas malas, estoy haciendo cosas de Dios y en realidad no conocía el mundo. Hasta yo le doy gracias a Dios porque hasta este punto, a pesar de todo lo que yo viví y las amistades que tuve que me decían, vámonos, hagamos esto, hagamos otro, yo nunca lo hice. Yo hasta mi edad, hoy casi de 50 años, nunca he fumado, nunca he tomado, nunca me he puesto ni un cigarro apagado en mi boca, nunca he agarrado una cerveza, no sé qué sabor tiene ni qué olor tiene, a pesar de que en una etapa cuando él tomaba y me llevaba con él, yo lo hubiera podido hacer porque sus amigos me decían, no, usted es hombre, tiene que tomar. Los niños toman, los niños hacen esto, entonces yo decidí no hacerlo. A mí era, bueno, mientras no me acuerde, mientras no le hable, mientras no me tope con él, no pasa nada. Yo creía y seguí sirviendo al Señor porque me acuerdo de esa tarde, me tocaba cantar y era un domingo. Yo me fui para la casa y toda la gente, pues allá los vecinos, ¿verdad? Ya todo el mundo sabía. No, sabían el chambre de la noticia del siglo. Y yo me acuerdo que me metí a mi casa y mis hermanas se quedaron, no me acuerdo ni qué me dijeron, no le dije a mi mamá, los hermanos estaban adentro de la casa orando. Y me fui con una pregunta y dije, creo que esa fue la decisión ya como adulto que yo tomé, que me sostuvo para toda la vida para seguir al Señor. Porque yo dije, en un momento dije, yo no voy a ir a la iglesia. Después de que lo que la gente ha visto, yo no tengo valor, a mí me da vergüenza salir con mi Biblia a la iglesia. Si yo no hubiera tomado la decisión correcta, quizás yo me hubiera alejado del Señor porque hubiera dicho, ahí hubiera sido mi parteaguas. Pero me acuerdo que dije, no, yo voy a ir a la iglesia. Y me acuerdo que me cambié, me puse mi corbata, me puse mi camisa, agarré mi Biblia, una Biblia grande que siempre he tenido, y salí en medio de toda la gente, 2 horas después de que había pasado esa situación, con mi cabeza en alto. Y yo dije, Señor, tú sabes que yo no he hecho nada malo. Y me fui a la iglesia y me fui a ministrar. Me tocaba ministrar, no le dije nada a nadie. Pero eso me marcó a mí para decir, no tengo que darme por vencido en donde estoy. Y me quedé así, y de ahí pues la misma gente me decía, Robertillo, no se preocupe, todo está bien. La misma gente, porque las mamás que vieron todo eso, pues se conmovieron, o sea, en una situación difícil, todo era como un silencio cuando yo pasaba, todos callados como, wow, o sea, qué duro lo que están viviendo, porque pues cuando sufre violencia en nuestros países todo el mundo se da cuenta, porque todo el mundo sabe eso. Y fue un proceso muy largo. Creo que hay realmente irrumpe algo y hace un cambio, ¿no? Es que mira, yo entendí algo, Brenda, que una cosa es que tú hayas pasado una situación y quizás te haces ver como la víctima de la situación, ¿verdad? Y tú dices, no, pues soy la víctima, soy la persona que me hicieron a esto, pero llega un punto donde dejas de ser la víctima y cuando ya está el rencor en ti,
cuando ya está el odio en ti, cuando ya está el enojo en ti, ya no eres víctima, ya eres parte de esa situación. Entonces ese síntoma de victimizarse ya queda a un lado. Víctima eres cuando a ti te han dañado y tú eres la persona que ha sido dañada, pero cuando ya en ti entra el enojo, el rencor, alguien puede decir, no, pero es que tengo derecho. Sí, pero tienes derecho, pero no es lo correcto. Entonces dejas de ser la víctima. Y entonces cuando tú empiezas a ver y la necesidad que también tú necesitas ser perdonado, porque te has equivocado, porque le has faltado el respeto a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, cuando te has hecho cosas, entonces tú dices, bueno, si la balanza tiene que ser justa. Ahí es donde el Señor empezó a tratar con mi vida, y más antes ya el Señor venía como obrando, y yo venía sintiendo aquella situación de que, Señor, tienes que sanarme. Y oía los mensajes en la iglesia, en la televisión, que hablaban del perdón. Y era como que te amartillaba y dices, voy a ir a tomar agua por no oírlo. Pero el Señor te está hablando. Hasta que el Señor, yo entendí que el Señor me estaba preparando para el momento de que yo tenía que confrontar esa situación. ¿Cómo fue ese momento de transformación, ese punto? ¿Cómo llegaste a ese punto? Ya, como dijiste, ya Dios venía tratando con tu corazón, que ese momento difícil, cuando tomaste el paso del perdón. Fíjate que, Aileen, ya venía el Señor hablando y yo ya venía sintiendo que el Señor venía hablando en mi vida. Con mi esposa hablábamos y yo le decía, ¿sabes qué? Yo siento que el Señor está obrando. Yo sentía, pero faltaba la acción. Faltaba el momento de... Y yo le dije al Señor, en tu momento yo no voy a forzar nada, no voy a hacer nada forzado, va a ser en el momento que tú lo vas a poner. Y unos meses atrás, imagínate, meses atrás, después de tantos años, cuando yo hablaba con mis hermanas por teléfono, mis hermanas siempre, yo preguntaba por mi mamá, porque para mí ella era la que más había sufrido conmigo y la que me enseñó y me guió en el Evangelio. Siempre estaba pendiente de ella y me decían mis hermanas, oh, vino mi papá a vernos. Oh, el abuelo estuvo aquí, tío. O sea, si yo siempre oía, oh, él estuvo ahí, él estaba ahí con mis hermanas, y yo decía, wow, o sea, qué bien. Pero nunca oía, preguntó por ti, te está preguntando por nada. Pero el Señor empezó a sanar y yo venía oyendo con mis hermanas de que ya habían habido varios días que él había llegado a casa y estaba enfermo. Yo oía, oh, fíjate que mi papá está enfermo, hasta ahí. Yo no decía nada, ni preguntaba nada. Mis hermanas aprendieron a mantener la línea y no pasaban esa línea del respeto hacia mí. Hasta que un sábado mi mamá me llama. Raras veces ella me llama un sábado y yo no iba a contestar. Pero dije, voy a contestar. Y le contesté, hola mamá, ¿y cómo estás? Hola mijo, ¿cómo estás? Bien, aquí. Y yo la oía rara y me dijo, oh, nomás te quería decir, así como con miedo queriéndome decir, fíjate que tu papá está bien enfermo, me dijo así. Está muy mal, me dijo así. Está muy mal, Robert, me dijo así. Y pues tus hermanas lo van a llevar al hospital, pero no sabemos cómo está muy, muy mal. Y yo le dije, ¿y eso? Le dije, sí, a puras penas llegó a la casa manejando, tiene la diabetes alta, tiene no sé qué otra cosa, no mira y está muy mal, está temblando, tiembla ya como que le va a dar algo. Entonces yo me acuerdo de que mi mamá me dice, no, aquí está él. Cuando me dijo, se está bien enfermo, se lo van a llevar. Yo creí que mis hermanas lo iban a llevar otro día o estaban en su casa. Y me dijo, no, aquí está. Y no sé de dónde me salió decirle, pásemelo. Pero ya el Señor sí ya me había preparado, ya había sanado internamente mi corazón. Bueno, es un proceso, porque todavía está el proceso, pero ya me había Él dado esa tranquilidad en mi corazón de poder enfrentar, porque a veces el problema que pasa con nosotros es que no enfrentamos la situación. Y mientras no la enfrentamos, pasamos desapercibidos de ella. Una cosa es hablar de la situación y otra cosa es ya enfrentarla cara a cara, el problema cara a cara y tener que, tenemos que enfrentarlo. Y me acuerdo que me lo pasó y cuando ella me lo pasa, yo en mi mente me acordaba de su voz fuerte, imponente,
Y entonces yo lo imaginaba así. Y yo me acuerdo que le dije, papá, ¿cómo está? Y cuando la reacción de él fue decirme, oh, estoy bien, mal. Yo cuando oí esa voz que era totalmente a lo que yo me imaginaba, fue bien chocante para mí. Wow. Porque dije, oh my God, esto no está bien. Dije, esto no está bien. Yo en las primeras palabras que él dijo, yo dije, no, aquí es de vida o muerte. Esta situación es de vida o muerte. Y le dije, está mal, ya lo llevan para el hospital mis hermanas. Y me dijo, sí, ya me llevan para el hospital, me dijo, sí. Y le dije, mire, le dije, yo sé que no hay mucho tiempo, le dije, yo sé que usted está mal, le dije, pero tengo que decirle algo antes de que colguemos, le dije. Y le dije, yo quiero decirle de que si yo en un tiempo atrás yo le ofendí, yo le fallé, si yo le falté el respeto, le dije, yo quiero que usted me perdone, le dije. Yo quiero que me perdone, papá, le dije, si un día yo le falté el respeto. Y solo me acuerdo que él se quedó callado y respiró. Y yo oí que se quebró la voz. Me dijo, no, si yo te fallé, me dijo, perdóname. Perdóname. Porque cuando yo oí su voz y oí la situación que estaba, yo sabía que era una situación muy delicada, que no había mucho que tratar de arreglar, sino que simplemente ir y decir, Señor, ayúdame a perdonar y ser perdonado. Le dije, perdóneme si yo le fallé, y él me dijo, no, perdóname a mí. Y yo me acuerdo que le dije, mire, padre, le dije,